Buenas noches a todos los alumnos. Estamos en la última clase. Espero que estén con todas las pilas puestas. Lunes, casi 12 de la noche, estamos a full. Así que, bueno, estaba escuchando el otro día una historia que me llamó la atención de un hombre que dice había muerto a los 70 años y nunca había pasado ninguna necesidad, pero tampoco nunca había trabajado en su vida. Y me llamó la atención ver cómo era esto. Bueno, resulta que cuando él era un adolescente, lo apadrinó un hombre que era multimillonario, el cual al poco tiempo de haberlo apadrinado murió y dejó en su testamento de que mientras digamos, ahijado, llamémoslo así, estuviera estudiando, de su fortuna se le tenía que pasar una beca que le permitía vivir sin ninguna necesidad. Entonces lo que hizo este joven y después un mayor y después ya un hombre ya viejo, si se quiere, es que toda su vida se la pasó estudiando, así entonces recibía la beca todos los meses. Dice que había logrado casi un título por cada letra del abecedario, pero tenía muchísimos títulos, muchísimos conocimientos, muchísima preparación, pero nunca trabajó, nunca usó ese conocimiento para nada, nunca benefició a nadie con todo esto que había aprendido. Y me imagino que aquel que le había dejado esa herencia estaría, si pudiera ver lo que había hecho, bastante desconforme con cómo había usado este beneficio que le había dejado. Y me imagino que un día vamos a estar nosotros delante de Dios y Él nos va a preguntar qué has hecho con todo lo que te he dado, con el conocimiento que has recibido en tu iglesia, en el Müller, en los libros. Y espero que no estemos llenos de títulos y de conocimiento, pero sin frutos, sin haber usado eso para beneficiar a otros. Y bueno, la idea de esta materia es esa, ¿no? Que lo que Dios nos ha dado, lo que hemos aprendido, todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, podamos decidirnos a usarlos para ser de bendición a otros. Y este es el discipulado, enfocarnos en otro para transmitir el conocimiento, para transmitir lo que Dios nos ha dado para ser de bendición a ellos. Vamos a seguir habíamos cortado un punto en la mitad de la clase pasada, eran algunos consejos prácticos para el discipulado, y vamos a seguir viendo estos consejos. Espero que pueda terminar todo el material en tiempo. Si no, igual les va a quedar el PowerPoint para que ustedes puedan leerlo y verlo en sus casas. Así que vamos a seguir con los consejos esos prácticos. El que sigue era: diseñe actividades desafiantes para incrementar la fe y confianza del discípulo. Cuando estamos entonces trabajando en la vida de una persona, enseñándole la palabra de Dios, llega un momento en que tenemos que diseñar actividades desafiantes para incrementar la fe y la confianza del discípulo. Y aquí tenemos alguna sugerencia. Por ejemplo, darle la responsabilidad de memorizar las escrituras, 1 o 2 versículos por semana, animarlo a asistir a estudios bíblicos que se puedan hacer en la iglesia, o también animar al discípulo a participar, por ejemplo, del Instituto Müller, asistir a los cultos de la iglesia, leer libros y biografías cristianas, animarlo a ayudar a otro también y a compartir su fe, a predicar el evangelio en su familia, con sus amigos, con sus compañeros. Entonces, estar viendo la forma en que él, aquello que va aprendiendo, aquella teoría que va incorporando en su mente, de alguna forma también lo motive a la acción y podamos ver cómo va aplicando esto a su vida. Otro consejo práctico es: demuestre amor incondicional hacia su discípulo. Esto es muy importante, que a él, antes de importarle cuánto nosotros sabemos, le importa cuánto él nos interesa a nosotros. Si realmente estamos interesados en su vida, si le apreciamos, si le queremos. Entonces, cuando nosotros demostramos un amor incondicional, él va a tener un corazón mucho más dispuesto a recibir lo que nosotros le queramos transmitir o enseñar. Ahí dentro de los subpuntos está: descubre el potencial de su discípulo, ayúdelo a descubrir cuáles son sus dones, sus talentos,
a descubrirlos, permita que tenga demoras en su crecimiento. Nosotros a veces queremos ver resultados rápidos y no todos tenemos los mismos tiempos. Hay discípulos que a veces son más lentos, les cuesta más avanzar y tenemos que darle a cada uno su tiempo. A veces pienso en la vida de Juan Marcos. Es interesante lo que comentaba el otro día un teólogo, de que posiblemente Juan Marcos haya sido, posiblemente, no tenemos una confirmación total de la escritura, pero posiblemente él haya sido el joven rico que le preguntó al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan? Que en ese momento el Señor Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Él le dijo, todo esto lo cumplí, te falta una cosa, vende todo. Y dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero en el Evangelio de Marcos únicamente dice algo que no dicen los otros, que dice que Jesús, mirándolo, le amó. Y esto le hace pensar a este teólogo que posiblemente quien pudiera dar o decir una expresión como esta es quien se haya sentido amado por el Señor Jesús al ser observado, y posiblemente sea Juan Marcos. Después en este mismo Evangelio se cuenta algo que no se cuenta en los otros, que alguien, un joven, había seguido a Jesús en la noche que fue arrestado y que quitándole la sábana huyó desnudo. Y dice, posiblemente este era Juan Marcos. Recuerden que el aposento alto seguramente era en la casa de la madre de Juan Marcos. Quizás él siguió para ver qué pasaba con Jesús, y cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús, él salió corriendo, le quitaron las sábanas y huyó. Después lo vemos ya integrando el equipo misionero de Pablo y Bernabé, y vemos que a la mitad del viaje, del primer viaje misionero, se vuelve. Por lo cual Pablo en el segundo viaje misionero no lo quiere llevar, y se produce una diferencia entre Pablo y Bernabé, que se separan, y Bernabé lleva a Juan Marcos y Pablo se va con Silas. Y después, al final del ministerio de Pablo, vemos a Pablo pidiendo que envíen a Juan Marcos porque le era útil para el ministerio. Fíjense cómo fue un proceso, si es que realmente este joven rico fue Juan Marcos, hasta que se convirtió, después hasta que empezó a servir, después hasta que se afirmó en las cosas de Dios. Y al final el apóstol Pablo reconoce el cambio de Juan Marcos y pide que venga para que lo acompañe, que le es útil para el ministerio. Bueno, nosotros cuando estamos discipulando a alguien tenemos que saber que hay algunos que van a tener distintos tiempos de crecimiento, de madurar, de aplicar lo que le vamos enseñando, y en eso tenemos que tener paciencia. Muestre interés en su vida, también dice allí, en su punto, y exprese su aprecio hacia el discípulo. Dice ahí en Juan capítulo 13, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esta es la forma de demostrar amor hacia alguien, ¿no? Sirviéndole. El Señor Jesús hizo el servicio de lavar los pies a sus discípulos, mostrando cuánto los amaba y que estaba dispuesto a suplir sus necesidades. Es interesante ver que el lavado de pies en una casa era el trabajo de un esclavo. Y en una casa donde había varios esclavos, era el trabajo del esclavo de menor rango. Y el Señor Jesús estuvo dispuesto, por amor a sus discípulos, a ocupar el lugar del esclavo de menor rango y lavarle sus pies. Así nosotros debemos demostrar a nuestros discípulos que le amamos hasta el punto de humillarnos para suplir su necesidad. Seguimos entonces. Desarrolle una amistad íntima. Ese es otro consejo práctico. Y para esto dice, sea vulnerable. Esto significa que no tratemos de mostrarnos como aquellos que somos perfectos, que nunca nos equivocamos. Seamos vulnerables, mostrémosles realmente cómo somos. Por eso dice ahí, sea honesto y esté dispuesto a aceptar sus luchas personales. A veces nosotros queremos presentarnos como los súper espirituales, como los que ya estamos más allá del bien y del mal, y todos sabemos que esto es una mentira. Todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas, y en la medida que yo me muestre con honestidad y sea vulnerable, esto le va a permitir al discípulo también a él mostrar sus debilidades y sus luchas y ser honesto conmigo. Sea cálido y afectivo también. Dice así, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigos hay más unidos que un hermano. Proverbios 18,
24. O sea que desarrollemos una relación de amistad, seamos honestos y hagámosle ver a nuestros discípulos que nosotros también tenemos luchas y que no hemos alcanzado el objetivo final de ser como Cristo, sino que estamos en el proceso y en ese camino. El mismo apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero ciertamente olvidando lo que queda atrás, sigo hacia la meta. Entonces, cuánto menos nosotros podemos decir que ni siquiera que estamos cerca, nos falta mucho, pero esa honestidad de reconocer nuestras luchas, nuestras debilidades y que también estamos en el camino del crecimiento va a permitirle al discípulo ser honesto con nosotros y contarnos también de sus luchas. Tenga discernimiento, otro consejo, para detectar las necesidades de su discípulo y súplalas en lo posible. Anímelo con llamadas telefónicas y notas de alabanza, provea ayuda física y económica en el caso de que haya una necesidad, esté dispuesto, e incluye actividades sociales, tiempos en el que puedan pasar juntos, compartir no solo estudios bíblicos, sino también un tiempo de diversión, un tiempo de esparcimiento. Eso va a hacer que el vínculo se haga más firme y que, digamos, el discípulo esté más dispuesto a abrir su corazón hacia nosotros. Ayúdenlo, y aquí esto también es importante, ahí tenemos un gráfico, a incorporar hábitos piadosos en su vida. Una de las cosas muy importantes en la vida de un cristiano es que pueda incorporar hábitos que estén constantemente ayudándolo a crecer en el plano espiritual. Y este es un gráfico que nos ayuda a cómo poder guiarlo a incorporar un hábito piadoso. Ahí tenemos dos flechitas, uno indica el tiempo, va a llevar tiempo, y otro las metas. El primer paso que tenemos que dar es determinar la necesidad. Vamos a suponer en mi devocional, en mi conversación, en mi tiempo con el discípulo, veo que él necesita pasar más tiempo con Dios. Veo esa necesidad, que él necesita más tiempo de intimidad con Dios. Entonces, el segundo punto, bueno, determine cómo suplirla. Vamos a suponer, yo junto con mi discípulo determino que lo mejor que puede hacer para tener más intimidad con Dios es un devocional diario, un tiempo en el que va a estar a solas con Dios, orando con la palabra. Entonces, lo que necesita es tener un devocional diario. El tercer punto, muéstrele cómo hacerlo. O sea, enséñele a hacer un devocional, cómo escoger pasajes cortos de la Escritura, leerlos, meditarlos, hacerles algunas preguntas para sacar alguna enseñanza espiritual para ese día y para tener un tiempo con Dios en el que a través de la oración Él le hable a Dios, a través de la palabra Dios le hable a Él, y muéstrale cómo hacer un devocional. En cuarto lugar, que busque un horario que Él pueda tener disponible casi todos los días. Hay veces que no es posible que en un mismo horario pueda tener siempre un tiempo, pero la mayoría de las personas podemos tener un horario en el que podamos separarlo para suplir esa necesidad. Después ayúdalo a buscar un lugar. Busquen qué horario puede tener este devocional y un lugar donde pueda estar tranquilo, donde pueda desarrollar esta actividad. Y por último, que busque los materiales. Van a necesitar una Biblia, van a necesitar una libreta, van a necesitar una lapicera, quizás un comentario bíblico que lo ayude con el pasaje. Y entonces, una vez que hemos dado todos estos pasos, que empiece a practicar esto todos los días durante 60 días. Anímelo a que sea fiel y a que todos los días, en el mismo horario, en el mismo lugar, desarrolle esta actividad. Y después de 60 días haciendo lo mismo, ya de ahí en adelante le va a costar mucho menos seguir haciéndolo. Y ya se va a transformar prácticamente en un hábito. Una vez que ha suplido esta necesidad, que ha incorporado este hábito, entonces ahí podemos empezar a trabajar en alguna otra necesidad y en ver la forma de incorporar algún otro hábito espiritual a su vida que lo ayude a crecer espiritualmente. Entonces es importante ayudar a nuestro discípulo a incorporar hábitos piadosos en su vida. Otro consejo más, decida orar diariamente por su discípulo. Esto es muy importante. Recordemos que esta obra la va a hacer Dios, que nosotros no tenemos en nosotros mismos ni la capacidad, ni los recursos, ni las fuerzas
ni la sabiduría. Entonces oremos por el discípulo, oremos por el discipulado, por la forma en que lo vamos a hacer, para que Dios pueda estar obrando, como dice ahí Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y también dice, disfrute del gozo y crecimiento que usted experimentará invirtiendo en la vida de otra persona. Quiero decirle que si hay algo que da profundo gozo y satisfacción es ver a una persona crecer espiritualmente a la que uno lo está ayudando, cuando uno está siendo instrumento en las manos de Dios para ser de bendición a esa persona y uno lo ve crecer y lo ve afirmarse en las cosas de Dios, realmente esto da un gozo tremendo, pero a la vez nosotros mismos vamos a crecer mucho espiritualmente cuando estemos haciendo un discipulado. O sea, no solo va a crecer el discípulo, nosotros también vamos a crecer, porque a través de esos encuentros, a través de esas lecciones, a través de esas conversaciones espirituales, Dios mismo va a estar hablándonos a nosotros y haciéndonos ver cosas en lecciones que quizás las teníamos aprendidas, conocidas, pero que ahora Dios nos muestra algo nuevo, porque así son las verdades de Dios y la palabra de Dios son inagotables. Por eso dice allí Juan, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, es un gozo ver a un discípulo crecer espiritualmente, pero también es un gozo ver que Dios nos bendice y nos hace crecer a nosotros también en este trabajo del discipulado. Y aquí tenemos una frase, dice, el discípulo de éxito no es solamente el discipulado, perdón, de éxito no es solamente enseñar o entrenar, sino es transferir un estilo de vida. Recordemos, cuando estemos haciendo bien un discipulado, lo que vamos a estar haciendo es reproduciendo lo que nosotros somos en otra persona. Un buen discipulado va a hacer que el otro aprenda de nosotros, trate de imitarnos a nosotros, y por eso es muy importante que nosotros seamos, como hemos dicho ya varias veces antes, discípulos de Cristo, aprendices de Cristo, seguidores de Cristo, para que Él también lo sea. Y aquí dice que si su prioridad es la oración, el discípulo le dará prioridad a la oración. Si usted tiene un corazón de siervo, su discípulo buscará tener un corazón de siervo. O sea, aquellas cosas que para nosotros son prioridad y son importantes, consciente o inconscientemente vamos a estar transmitiéndolo a nuestro discípulo y él va a estar incorporándolo a su vida. El deleite de ser discipulador es que sus prioridades van a transformar el patrón de vida de su discípulo. Por eso nosotros tenemos que autoexaminarnos constantemente para ver si nuestras prioridades realmente están en orden, están como Dios quiere que estén. Aquí tenemos otro cuadrito que en todos los libros y cosas que he estado estudiando me ha llamado mucho la atención porque dice los 10 mandamientos del discipulador. Y está hecho un paralelismo, digamos, con los que son los 10 mandamientos de Éxodo 20, y todo empieza con la palabra no, y están los 10 mandamientos así como en un paralelismo con los 10 mandamientos de Éxodo 20, y dice, primero, no pondrás a tu discípulo por encima de tu relación con Dios. Siempre Dios, en toda relación, Dios siempre tiene que ser la prioridad. Por eso dice, buscad a Dios y todas las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios y su justicia es lo primero. Segundo, no tomarás el lugar de Dios en la vida de tu discípulo. Ya hemos visto algo de esto en la clase pasada. No enseñarás a tu discípulo nada distinto a las Escrituras. Tengamos cuidado que estemos enseñando la palabra de Dios, las verdades de Dios, y no transmitiendo nuestra opinión o nuestros puntos de vista. No falles en reunirte regularmente con tu discípulo. Sé constante en esto. No tomarás el lugar de mamá o papá en la vida de tu discípulo. No somos su mamá y su papá. Tenemos que tener en claro, somos sus discipuladores, él es nuestro discípulo, y tenemos que mantener esa relación a ese nivel. No matarás o desanimarás el espíritu de tu discípulo. Tengamos cuidado con las críticas, tengamos cuidado cuando a veces no se cumplen nuestras expectativas y nosotros se lo transmitimos de una forma que en realidad lo desanimamos y lo hacemos sentir mal y le producimos más deseo de abandonarlo todo que de seguir luchando. Tengamos cuidado con esto. No descuidarás a tu familia o trabajo. Recordemos que la prioridad número 1 es nuestra propia familia. No robarás el afecto de tu discípulo. Tengamos cuidado, muchas personas hacen discípulos para sí mismos,
no quieren seguidores de Cristo, sino seguidores de sí mismos, y que en algún momento, cuando se plantea algún problema, ellos quieren como tener los soldados de su ejército. No dejarás de ser sincero con tu discípulo en todo tiempo, sé honesto, y no envidiarás el progreso de tu discípulo. Justamente los tres hablamos, y cuando me preguntaba Carlito, después he quedado pensando en esa pregunta, si un discípulo podría superar a un maestro, estaba pensando que puede ser que nos supere en el sentido del desempeño, de algunos dones que él puede tener, que pueden ser mejores que los nuestros, pero nunca nos debería superar en espiritualidad. O sea, nosotros deberíamos estar constantemente creciendo, y si hemos, digamos, arrancado del punto donde llevamos mucha ventaja, sería muy triste que en algún momento el discípulo sea más espiritual o más maduro que el maestro. Eso significa que nosotros o hemos parado nuestro camino de crecimiento espiritual o hemos retrocedido. Seguimos entonces. Un estudiante aprende lo que su maestro sabe, pero un discípulo se convierte en lo que su maestro es. Recordemos que todo este tema del discipulado en la Biblia está dentro del contexto de lo que era el discipulado en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos estaba el maestro, que todos admiraban, que muchos querían ser sus discípulos, aprender de él, verle cómo él hacía las cosas y llegar a ser como él. Y entonces ese maestro escogía a sus discípulos para que estén constantemente con él, aprendiendo, mirándole, imitándole, y lo que más anhelaba un discípulo era algún día poder llegar a ser como su maestro. Entonces, ahí tiene sentido esta frase más que para lo que nosotros hoy entendemos. Un estudiante aprende lo que su maestro sabe, lo que podemos aprender en una escuela, en una universidad, pero un discípulo se convierte en lo que su maestro es. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestras vidas sean dignas de ser imitadas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura ser ejemplo de los creyentes, dice él. Ejemplo en conducta, palabra, espíritu, fe, pureza. Y ejemplo era alguien que otros, que eran dignos de ser imitados por otros. Así que la pregunta es esta. ¿Me gustaría ver más creyentes en la iglesia que sean como yo? ¿Qué pasaría si todos serían como yo? En algunos casos podemos decir sería un desastre, pero si somos espirituales, si somos fieles, si estamos creciendo constantemente en las cosas de Dios, bueno, sería bueno que mi discípulo sea como yo. Vamos a ver ahora, a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, ¿cómo lo hizo Jesús? Al principio de la materia hemos dicho que queríamos aprender de principios bíblicos y también de cómo Jesús lo hizo. Y vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Vamos a ver una columna, principios, vamos a llamar el principio de la selección, de la asociación, de la consagración. Vamos a ver la base bíblica y vamos a ver la acción, cómo se manifestó esto. Empezamos, la selección. Allí en Lucas 6:13 vemos que Jesús eligió personas. Vamos a ver ahí el versículo de Lucas 6:13, dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si ustedes recuerdan, muchos eran los que seguían a Jesús, pero él pasó una noche orando y después de estar una noche entera orando, escogió a 12. Y nosotros también tenemos que saber escoger a quienes vamos a discipular. Tenemos que ver si las personas tienen deseos espirituales, deseos por aprender de la palabra de Dios. Si nosotros vemos desinterés, vemos apatía, vemos que lo tenemos que obligar o forzar a ser un discipulado, no sería una persona buena para elegirla en ese momento, al menos en ese momento. Tal vez con el tiempo cambie su actitud, cambie sus deseos, pero tenemos que saber escoger bien a las personas. En el segundo caso es asociación. Jesús no solo eligió a los discípulos, a los apóstoles, sino que estuvo con ellos. Hubo un compromiso tanto de parte de Jesús como de los apóstoles a compartir sus vidas, a compartir el tiempo. Y fíjense ahí en Hechos, dice, cuando van a elegir el sucesor de Judas, dice, es necesario pues que de entre los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, fíjese, el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, el Señor Jesús vivía su vida junto con sus discípulos, los discípulos juntos con Jesús.
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros, de entre ellos, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces el Señor Jesús escogió, segundo, compartió su vida con ese grupo de personas escogidas, con sus discípulos. También vemos el principio de la consagración. Jesús les pidió obediencia, y esto es muy importante. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que en un determinado momento él expresó los requisitos para ser su discípulo y el precio de ser su discípulo. La semana pasada lo hemos visto también en Lucas, donde dice aquel que ama padre, madre, hijo, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Y después de dar un mensaje muy fuerte, muchos volvieron atrás. Y nosotros tenemos que llegar a un punto en donde tenemos que exigirle al discípulo a que esté aplicando y esté obedeciendo lo que está aprendiendo de la palabra de Dios. Ya hemos pasado un tiempo, pero no se decide a tener un devocional. Hemos pasado un tiempo, pero no se decide a congregarse. Hemos pasado ya un tiempo con ese discípulo, pero no es fiel en cuanto a orar. Y llega un momento en que le decimos, bueno, ¿vas a hacer lo que Dios te dice, lo que Dios te enseña, lo que Dios te pide o no? Si no está dispuesto a obedecer, si no está dispuesto a rendir su vida a Dios, bueno, quizás lo mejor sería buscar otro discípulo. El otro día tuve que hacer algo un poco doloroso con Josué. Él estaba entusiasmado con un amiguito en el que empezó a invertir su tiempo y a invitarlo a salir y a regalarle una cosa u otra, pero ese amiguito no daba señales de deseos de aprender de la Biblia, no se congregaba, siempre tenía excusas. Primero era que no podía leer la Biblia porque el Nuevo Testamento, las letras muy chicas. Después Josué le regaló una Biblia y ahora no la leía porque no la entendía. Y Josué le dijo, bueno, cambió el horario de su clase, yo voy a ir para explicarte, leamos juntos, yo te voy explicando, pero no, resulta que justo se le salió otra cosa y no pudo ir. Y bueno, pasaron varias cosas así que le dije, Josué, no sigas perdiendo el tiempo. Estate orando, quizás si con el tiempo cambia su actitud, como es, bueno, ahí sí, pero si no, mejor enfócate en otro discípulo, porque no solo se va a sentir frustrado él, sino que va a desperdiciar su tiempo, sus fuerzas, su dinero. Y el Señor Jesús llegó un momento en que le dijo, o te consagras o obedeces, o si no, no puedes ser mi discípulo. Y a veces suena duro, pero es como lo hizo Jesús y es como lo tenemos que hacer nosotros. También la comunicación. Jesús le enseñó lo que sabía. O sea, le transmitió la teoría, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, el Señor Jesús pasaba tiempo con ellos y les enseñaba la verdad y les enseñaba la palabra de Dios. Y por eso es bueno seguir lecciones en donde estemos transmitiendo la palabra de Dios. Después, demostración. No solo le enseñó, sino que les enseñó con su ejemplo. Fíjense, en Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que nosotros tenemos que enseñar con nuestras palabras, pero también tenemos que enseñarle con nuestro ejemplo. Yo no le puedo decir, tienes que congregarte, y yo no me congrego. Tienes que memorizar la escritura, yo no la memorizo. O sea, fíjense cuando Lucas le escribe a Teófilo, le dice en el primer tratado, hablando del Evangelio de Lucas, describía acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que tanto sus hechos como sus palabras estaban en perfecta armonía, en un perfecto acuerdo. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Tenemos que enseñar la teoría con palabras, transmitir la verdad de Dios, pero también mi ejemplo tiene que concordar con mi enseñanza. Después, delegación. Les delegó su misión. En Mateo 14:19 les dijo, vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombres. O sea, después ustedes van a tener una responsabilidad, van a tener un trabajo. Y en los evangelios vemos cómo Jesús les manda a predicar el evangelio del reino, después les manda de 2 en 2, un grupo de 70, y después les va encargando trabajo a sus discípulos, y nosotros también tenemos que empezar a delegar actividades y darle responsabilidad a nuestros discípulos. Después vemos supervisión. Se aseguró que entiendan. En Lucas 10, 17 y 20 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor,
aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque Dios le había dado autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad en ese momento. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea que vemos que también Jesús les supervisó, les pidió que le contaran todo lo que habían hecho, y ahí él les siguió enseñando y les siguió aconsejando y les siguió corrigiendo en aquellas cosas que tenían que cambiar. Y por último, reproducción. Jesús esperó fruto de sus vidas. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que Jesús esperaba que sus discípulos, una vez que haya terminado esa primera etapa del discipulado, sean personas fructíferas, que sean ganadores de almas, sean discipuladores y que estén formando a otras vidas para que también puedan seguir adelante con el ministerio. Y fue tan extraordinario y maravilloso lo que hizo Jesucristo, que esa cadena se siguió enganchando eslabón con eslabón hasta que llegaron a nosotros. Si no se hubiese hecho bien ese trabajo, no hubiese llegado el mensaje del Evangelio hasta nosotros no seríamos salvos y no estaríamos disfrutando de la esperanza que tenemos y de la posibilidad de estar involucrados en algo que es una empresa eterna, la obra de Dios. Recordemos que el discipulado es estar invirtiendo en algo que es eterno, en algo que no se va a perder, es algo que va a trascender nuestra muerte. Y ahora sí vamos a terminar viendo un poquito que cuando empezamos a trabajar en la vida de una persona, la importancia de determinar el nivel de madurez espiritual del discípulo. O sea, podemos estar frente a un bebé espiritual, a un niño espiritual, a un joven o adolescente espiritual, o a un adulto espiritual. Entonces, es importante porque las necesidades de las personas, las motivaciones de estas personas y lo que requiere del discipulador de estas personas, de acuerdo a su nivel de espiritualidad, es diferente. Esto lo vamos a ver rapidito para no pasarnos en el tiempo, pero por ejemplo, las necesidades del discípulo según su grado de madurez espiritual. Por ejemplo, ahí podemos ver el bebé espiritual, o sea, alguien que recién se ha convertido, alguien que es nuevito, alguien que recién empieza en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, necesita protección, necesita amor, necesita del conocimiento básico, de la leche espiritual, lo más básico, lo más rudimentario. Y ahí dice, un cristiano muy nuevo necesita protección de Satanás, porque el diablo va a tratar de atacar en esos tiempos de la tierna edad, donde sabe que puede tener más éxito, de la desilusión, de las dudas, de las sectas, porque muchas veces están dudando si estamos transmitiendo la verdad o no. Necesita saber también que es amado y que pertenece a algo más que a estar en un club social, pertenece a una familia genuina, una familia espiritual. Finalmente necesita obtener una idea básica de lo que se trata esta nueva vida con Cristo. Y es importante el cariño y el amor que le mostremos a una persona, sobre todo en los primeros tiempos. Quiero decirles que la mayoría de las personas que eligen una iglesia para quedarse, no la eligen por la doctrina, por lo buena que es su doctrina, la eligen por cómo se sienten en ese lugar, si se sienten amados, si se sienten importantes, porque ellos no saben si la doctrina es buena, si es mala, simplemente ellos experimentan si es un lugar donde al llegar le han prestado atención, le han saludado con cariño, le han mostrado afecto, y eso es lo que va a hacer que esa persona siga yendo a un lugar así. Así que tenemos que tener mucho cuidado con un recién convertido de mostrarle interés, mostrarle cariño, mostrarle amor, porque eso va a determinar si se va a quedar y eso nos va a permitir seguir trabajando en su vida espiritual. Ahora, el niño espiritual, cuando ya ha pasado un tiempo, ¿qué es lo que necesita? Bueno, ya necesita una guía consistente y fuerte, ya ha pasado algún tiempo, se empieza a pedir más de él, se aplica una mano más fuerte, ya se le empieza
a pedir que haga ciertas cosas. La disciplina y el rendir cuentas son introducidas en su vida y necesita que alguien le preste mucha atención, ayudarlo en casi cada paso del camino y ser un ejemplo para él. En este contexto se le comienza a educar, comienza a aprender lo que significa ser un ciudadano del reino. Después tenemos el joven o el adolescente espiritual. Lo que necesita es fuerza, experiencia, responsabilidad. En esta etapa necesita un poco más de espacio, ya no tenemos que estar tan encima de la persona, darle un poco más de aire, de libertad, de oportunidades para intentar nuevas cosas, dejarle intentar cosas, fallar y levantarse por sí mismo. Se necesita aumentar la carga para que se desarrolle su fuerza espiritual, si no va a permanecer como un aguado por el resto de su vida. Necesita más responsabilidad para que gane experiencia y sabiduría. Y el adulto espiritual, aquel que ya ha superado toda esta etapa, ya ha crecido, ya necesita capacidad de liderazgo, autodisciplina constante. Lo que principalmente tiene que hacer es lanzarse a una vida de responsabilidad y de reproducción. La disciplina del adulto necesita alguien que constantemente le grite, vamos, no te detengas, que lo esté animando, ahora sigue. Necesita desarrollar un intenso deseo de caminar con el Señor y un compromiso cada vez más profundo con Él. Una producción grande de fruto. Su línea de dependencia fuerte con el Señor y no con el hombre, pero debe mantener la interdependencia necesaria para obtener comunión cristiana y efectiva. O sea, ya es prácticamente independiente, se maneja solo, ya empieza a involucrarse en el ministerio, a dar fruto, pero siempre es bueno que haya una interindependencia, una comunicación, donde se ore mutuamente, donde se aconseje. Ahora vamos a ver los motivadores claves del discípulo según su grado de madurez espiritual. El bebé espiritual, ¿cuál es su motivación? Es motivado por su vacío espiritual. Es alguien que viene de no conocer a Dios, de no encontrar satisfacción en nada de lo que ha intentado, entonces hay un vacío espiritual. Los bebés pasan la mayor parte del tiempo tratando de satisfacer lo que aparenta ser un apetito insaciable. Asimismo, el bebé espiritual tiene un deseo inagotable por el conocimiento, su nueva relación con Dios. Yo no sé si les ha pasado esto, de estar con un recién convertido que tiene hambre, que quiere conocer más, que quiere que le hablemos de Dios, que se deleita, buscará la Biblia por horas, irá a la iglesia cada vez que la puerta está abierta, compartirá con sus amigos su recién hallada fe y se siente muy bien. Entonces uno tiene que ayudarlo a llenarse y aprovechar ese tiempo para animarlo, para darle la mayor instrucción que pueda, porque ese es un momento ideal. El niño espiritual, dice, es motivado por su discipulador. Es importante ahí el discipulador en esos momentos. Casi inevitablemente llega un momento cuando el nuevo cristiano comienza a desacelerarse. A veces vienen algunos en campamentos súper enchufados y nos faltan esos negativos que dicen, ya se le va a pasar. Y no sería lindo que se le pase, sería lindo que siga entusiasmado, ¿verdad? Pero normalmente, después de ese primer entusiasmo, baja un poquito. Y ahí tiene que estar el discipulador animándolo y ayudándolo a que justamente al incorporar esos hábitos espirituales se va a mantener animado. Se acostumbra a su nueva vida y pierde algo de fuego. Dice, por eso es que el discipulador tiene que convertirse en el motivador principal por un tiempo. Esto está bien por ahora. La palabra de Dios no vuelve vacía, así que ahí vamos a tener un trabajo más duro porque vamos a necesitar ser nosotros el motor que los esté impulsando. El joven espiritual, el adolescente es motivado por él mismo. Al pasar el tiempo y al permanecer el discípulo en las disciplinas de la vida cristiana, cambios comienzan a suceder que el joven comienza a consagrarse. No porque el profesor o el discipulador se lo dice, sino porque él quiere, ya empieza a encontrar una automotivación. Ha estado en la línea de fuego unas pocas veces y resultó fatal, así que no quiere pasar por el fracaso otra vez. Es como que ya ha probado lo que es estar del lado de Dios y del lado del mundo, y se ha dado cuenta que el mundo no funciona, de que el mundo no satisface, de que termina con un vacío y con una frustración muy grande. Entonces se da cuenta que le conviene estar del lado de Dios. Entonces está comenzando a experimentar lo que es una relación a largo plazo
y de raíces profundas con Jesús y desea algo más que eso. Y el adulto espiritual ya es motivado por Dios y por el ministerio. Dios mismo ya es una relación más fuerte, más íntima. Dios está allí obrando en su corazón, y el ministerio, el deseo de ser un canal de bendición para otros. Cuando la relación del discípulo con el Señor llega a ser extremadamente apreciada, encontrará que su anhelo de seguir creciendo viene directamente del deseo de complacer al Padre y de eventualmente escucharlo decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Esa extraña fuerza que causa que se quede pasada la medianoche preparando la clase de escuela dominical o escuchando un mensaje en el Müller, son las 12 justo. Y bueno, ese es el adulto espiritual. Avanzamos un poquito más rápido porque ya estamos en hora. El papel del discipulador según el grado de madurez. Para el bebé espiritual, criar, nutrir, apreciar. Después pueden leer ustedes ya más. ¿Cómo es? Para con el niño espiritual, ser un maestro que lo equipe para el servicio. Durante esta etapa es necesario dejar de ser tan cariñoso para ser un poquito más firme y empezar a exigirle un poquito más. Para el joven espiritual, entrenarlo a desarrollar fuerza y responsabilidad. Y para con el adulto espiritual, un compañero para motivar a largo plazo. Cuando ya hemos hecho el trabajo de acompañarlo y ha pasado por la etapa de bebé, de niño, de adolescente y está en la madurez espiritual, ahora estamos al lado del discípulo para aconsejarlo, para que cuando necesite a alguien sepa que nos tiene a mano para pedirnos consejos, pero ya se han independizado, si se quiere, de nosotros. Terminamos ahí porque la hora se ha ido.